Buenas noches, soy José Eduardo Zaruma, estudiante del Instituto de Estudios Universitarios en Puebla, México, de la licenciatura en Gastronomía culminante, y a continuación voy a presentar mi proyecto de tesis. Antes de todo quiero agradecer a todos mis maestros que me acogieron y repartieron conmigo sus experiencias, sus conocimientos. Para mí fue una grata experiencia haber estado en este país tan hermoso, en el cual me he llevado muchos recuerdos y muchas experiencias muy buenas. Bueno, a continuación diré el tema que es de mi tesis. He hecho una propuesta de mi cultura madre con la cultura que me adoptó durante muchos años. Una propuesta fusión. Entonces, bueno, mi tema es la innovación de dos platillos en base a la fusión de dos cocinas, México-ecuatoriana. ¿Qué consiste en este tema? Son cualidades diferentes a identificar la propia, similitudes históricamente importantes, uso de la materia prima, técnicas culinarias hermanas. A continuación, como aquí vemos, expondré la problemática. Todo nace a base de un problema que he podido detectar en un restaurante y en el cual yo he querido aplicar este proyecto, ¿no? La problemática en general es la centralización en culturas autónomas, el desinterés por la identidad gastronómica, desconocimiento de culturas externas y el restaurante con falta de concepto. En esta diapositiva explicaré un poco mejor a qué se refiere. Aquí hay dos problemáticas. En el restaurante RAU, que es llevado por alumnos de gastronomía, he visto que es muy vasto el conocimiento o muy corto el conocimiento en base a otras culturas, a otras gastronomías hermanas a las de México. Estamos hablando de las latinoamericanas, esas culturas que en el tiempo prehispánico compartimos muchas técnicas, muchos productos. Estoy hablando mucho antes de la colonia. Entonces mi pregunta es, ¿qué beneficios tiene implementar una fusión culinaria México-ecuatoriana en RAU, restaurante de aplicación universitaria de IEU de la ciudad de Puebla? En base a esta pregunta hemos planteado un objetivo general. Este objetivo general es generar una fusión gastronómica combinando la cocina de México y Ecuador sin perder la esencia de cada una de ellas. El objetivo general es introducir a este restaurante un modelo nuevo en cual el cliente se pueda sentir un poco novedoso con lo que se va a servir, mientras los estudiantes también conocen un poco más y se van interesando por otras culturas a ellas, a la propia. Dentro de este objetivo general vienen algunos objetivos específicos muy importantes. Dar a conocer la cultura y cocina ecuatoriana en Puebla por medio de RAU. Este objetivo específico centraliza prácticamente todo, que es dar a conocer una cocina que en sí se desconoce por todo el mundo. Hemos tenido la experiencia del que mucha gente desconoce cómo es mi cocina nativa, a qué viene, qué usamos, qué comemos, en qué nos basamos, cuáles son nuestras tradiciones. Y eso base a un problema en cual nosotros como ecuatorianos fallamos en sentirnos muy identificados con nuestra nacionalidad, con nuestra historia, como los mexicanos lo hacen. Entonces el segundo objetivo que parte de este dice brindar una visión y expandir algunos conocimientos a los estudiantes mediante la fusión de la cocina mexicana y ecuatoriana. Como había dicho, a diferencia de México, en cambio se centraliza otro problema. Al ser tan amantes de su propia cultura, llegan a desconocer un poco las culturas externas que los rodean, pero que a la final influyen muchísimo en la misma. Y como tercer objetivo específico es hacer de RAU un restaurante con un concepto interesante en base a los estudiantes de gastronomía. El tercer objetivo específico es muy importante, ya que es convertir a RAU como un restaurante de algún concepto de estudiantes que brinde ideas nuevas para los comensales. Entonces, a dejar de ser un restaurante donde sirve comidas, desayunos muy buenos, llega a ser un restaurante donde llega un concepto en el cual se puede implementar una cocina fusión México-ecuatoriana y, por qué no, futuramente más fusiones. Justificación. Bueno, he hecho este proyecto por muchísimas razones. Primero, para resaltar una cultura culinaria poco conocida como es la mía, la ecuatoriana, como lo había dicho. Como segundo, expandir la visión de estudiantes de gastronomía, como lo que expliqué también recién sobre lo de RAU.
Indagar en la historia de nuestras raíces. Esto es muy importante. En base, cuando llegué a México, he descubierto toda la historia que conlleva una buena gastronomía. Y eso es muy importante en un cocinero, en un gastrónomo. Estudiar la historia y saber de dónde proviene cada producto, de dónde proviene cada técnica, qué técnicas se comparten, qué técnicas son nativas de ahí, qué técnicas se han adoptado. Fomentar el interés de lo desconocido. Esto es muy bueno, como había dicho, despierta una curiosidad en las personas en la cual lleva a indagar un poco, ¿qué es esto? ¿Qué es este producto? Yo no lo he probado, ¿cómo lo hiciste? Y del cocinero también, ¿cómo hago esto? Esto para mí es nuevo, etcétera. Romper hitos falsos que perjudican al estudiante. Por ejemplo, esto de los hitos es muy importante. He escuchado que algunas personas me han dicho, por ejemplo, que el aguacate es israelí o que el mejor aguacate se encuentra en el Medio Oriente. Entonces, estos hitos son los que también afectan mucho a la gastronomía, cuando sabemos que el aguacate es producto mexicano. Por otro lado, he escuchado también personas decir que el chocolate es mexicano, cuando la historia se tergiversa muy diferente. Lo que es mexicano es el cacao y el chocolate fue creado en Europa. Entonces estos hitos son muy importantes porque hacen que nosotros nos regresemos a la historia y podemos estudiar desde su núcleo, desde su nacimiento, todo el producto y poder amar lo nuestro en sí. Hipótesis. La aceptación y aplicación de la fusión culinaria entre Ecuador y México para el restaurante RAW tiene beneficios integrales y generales hacia los estudiantes que participan en este establecimiento, generando la expansión de su visión y practicando así la aceptación de otras culturas culinarias de Latinoamérica. Basado en mi hipótesis, pude ver que esto podría ser muy bien aceptado, ya que todo amante de la cocina mexicana como mexicano también ha tenido un poco de recelo expandirse a otras culturas, abrirse a conocer que otras culturas hacen cosas también muy buenas, ver que otras culturas también hacen cosas en las cuales no nos puede gustar y esto es muy bueno, esto es un punto muy bueno. Entonces, según la hipótesis, se aceptará esta fusión entre Ecuador y México, ya que son unas cocinas muy similares, pero que a su vez tienen diferencias impresionantes que a continuación las vamos a ver. Marco contextual. Cocina fusión en México. Existe una realidad palpable en México, y esta es nada más que el orgullo y amor por su cocina. Esto provoca que dentro de México, para bien o mal, no exista mucha cocina fusión, ya que para el mexicano no es necesaria. No obstante, si se dan, ya podremos ver en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y otras ciudades grandes, restaurantes con propuestas de cocina fusión interesantes como México Orientales, México Japonesas, México Latinas, etc. Estas ideas han ido surgiendo con las nuevas generaciones que empiezan a tener visiones diferentes sobre la gastronomía, incluso dentro de su propia cultura. Estas fusiones se van dando ya que todos vamos evolucionando y la gastronomía no se queda atrás. La gastronomía va evolucionando incluso con su historia, va arrastrando la historia con ella. Entonces hemos visto que en el núcleo mexicano, que comparte una historia que para mi parecer, es 100% completa, se ha podido fusionar con algunas propuestas diferentes entre las ciudades más grandes e importantes de México que a la final han sido aceptadas. Cocina fusión en Ecuador, este es un punto muy importante. Ecuador es un país donde existe y se han dado muchas propuestas en base a la cocina fusión. Lamentablemente, este país sufre de una falta de identidad gastronómica muy grande. A pesar de los manjares que se pueden encontrar en esta nación, la gente no se puede sentir identificada con esta, ya que existe una amplia curiosidad de probar sabores nuevos y de diferentes partes del mundo. Esto ha generado que poco a poco en Ecuador, aparte de la masiva cantidad de restaurantes típicos que existen, también existan restaurantes donde podamos experimentar un poco sobre lo que se prueba en México, España, Italia, Francia, India, China, Japón, Líbano, etc. Esto es algo muy importante. Nosotros, como lo había dicho, como ecuatorianos, desconocemos muchísimo de nuestra historia cultural y gastronómica. Es por tanto que nos interesa. Al desconocer esto, nos inclinamos más a estudiar otras cocinas, a experimentar sabores incluso europeos, asiáticos, mexicanos, pero nos descentralizamos un poco en lo nuestro, pero eso no es
por no amar lo nuestro. Uno no ama lo que desconoce. Eso es muy importante. Entonces, por eso va en mi propuesta poder fomentar esta nueva fusión para así dar a conocer mi cocina y que se pueda arraigar otras cocinas fusiones a la vez. Cocina fusión en Puebla. Vamos centralizándonos un poco ya en la ciudad de Puebla y en el estado sobre todo. El estado de Puebla es uno de los estados con mayor diversidad gastronómica de la República Mexicana. Estoy hablando de la gastronomía mexicana, ¿no? Netamente en el municipio de Puebla se pueden encontrar diversos locales de comida y restaurantes que no necesariamente sean mexicanos, pero a la vez indirectamente adaptan lo que están sirviendo a la cocina mexicana. Esto puede pasar con pizzas, sushis, carnes, espadas brasileñas que he visto mucho que existen en Puebla. Este término se llama tropicalizar. Se han tropicalizado estas cocinas de diversos lados a la cultura donde están arraigadas. Eso hace que no sea una cocina fusión, simplemente sea adaptar un poco de la cultura donde se pone este establecimiento para que sea aceptada con el público. Bueno, entrando al marco, empezaré diciendo qué es una cocina fusión. Cocina fusión es un concepto usado para definir el arte de la mezcla de condimentos o ingredientes representativos de varias zonas de un mismo país o de diferentes países, culturas entre sí, así como diversos modos de preparar y presentar los alimentos. Dicha práctica dista mucho de ser algo reciente, nace de las migraciones y cercanías geográficas de culturas muy distintas. Por ejemplo, suele pensarse que los italianos son los creadores de la pasta, pero en realidad los chinos ya la incluían en su dieta desde mucho tiempo antes. Posteriormente, en excursiones de varios viajeros como Marco Polo en el siglo VII. La pasta fue llevada a Italia en el año 1271, aún más ciertas investigaciones señalan que la pasta ya había estado en Europa en el año 1152. Entonces entramos ya un poco al texto de decir qué es cocina fusión. Entonces hay varios protocolos que existen para poder respetar y denominar a una cocina fusión. Primero, que se respetan los ingredientes principales de la cocina que se va a tratar. Segundo, se usan las técnicas de los dos países que se van a tratar, resaltando una más que la otra según el criterio del cocinero. Tercero, influye muchísimo incluso el juego de vajillas que se va a usar para resaltar la cultura, porque si hablamos de comida fusión, es para traer la cultura neta de estas dos cocinas o las cocinas que se quieran unir. Hay una clave aquí. Como habíamos hablado en la anterior diapositiva, ¿de dónde proviene la cocina fusión? Pensamos que la cocina fusión es un concepto nuevo de gastronomía, cuando esto indirectamente se fue dando hace muchísimos años. Ya vemos que se da en 1152 con la pasta. Imaginamos las naos de China navegando por todo el mar, por todo el océano, hasta llegar a Europa, llevando la pasta de arroz. Lo que hacen los italianos es adaptar esta pasta de arroz y usarla cambiando de cereal, de arroz a trigo. Y esto se va dando una fusión porque ¿qué hacen los italianos? Utilizan esta pasta con ingredientes que llevaron de Asia, igual los persas, todos los condimentos que conocemos actualmente, la mayoría son persas. Entonces todo este cruce de productos que al final nace una cocina se puede denominar también fusión porque respeta todos los parámetros que anteriormente yo había nombrado. La clave. Hay una clave muy importante en la cocina fusión hablando de un restaurante. Esta clave es sorprender al comensal. Fue en la década de los 70 cuando algunos chefs estadounidenses empezaron a usar el término fusión para referirse a estas técnicas de mezcla. Los cocineros que usan la fusión en sus recetas tienen un objetivo claro: agravar el paladar del comensal y sorprenderlo. Lo importante es juntar sabores que no se perjudiquen entre sí, sino que se contemplen, que sean acordes y se enriquezcan. Un ejemplo, adicionar frutas como la piña a la carne de cerdo o de aves logra una rica combinación. Por el contrario, las frutas con la carne de res no suelen lograr ese mismo efecto. Del mismo modo, mezclar purés de papas con wasabi o jengibre tendrá un resultado final muy rico. Esto es muy importante en la cocina fusión. Cómo uno como cocinero sorprende al comensal. No se trata de opacar productos o en el plato final, en el platillo final, resaltar una cosa más que otra, opacando algo. A eso me refiero, supongamos. En base a mi proyecto que veremos adelante, que yo he elaborado unas chalupas.
a base de carne de cuy estofado y marinado. No opaca nada, resaltan las dos cosas. El cuy por ser un producto netamente andino, peruano y ecuatoriano. Está respetando los parámetros que una chalupa tiene, que es una tortilla bañada en grasa, con salsas. Entonces veremos a continuación esto. Bueno, siguiendo con esto, restaurantes de cocina fusión en Ecuador. Entre los principales restaurantes de cocina fusión vamos a ver que se dan muchísimas cocinas asiáticas. Aslo Peruvian Japanese Cuisine, Marcando el Camino, Taita Crepes, mezcla francesa, Almacén Holístico, John Street Restaurant, Sushi Sans, Kobe Sushi and Rolls, De la Llama, Achote Ecuador Cuisine. Podemos ver que esto es una mezcla francesa con ecuatoriano, asiático, ecuatoriano, italiano, ecuatoriano, ¿no? Ahora vamos a los restaurantes de cocina fusión en México. Tiara, El Balcón del Zócalo, El Beneficio Café, El Japonés Polanco, La Tecla, El Traspatio, Fat Boy Moves, Oku, French Shui, Sukiya. Podemos ver que en las dos diferencias de los dos países es que en un país se nombran muchísimos nombres extranjeros en el restaurante, mientras que en México se respeta muchísimo el español e incluso en uno de estos restaurantes llega a integrar el nombre Polanco, que es una parte de México, ¿no? Bueno, entramos a las similitudes y diferencias entre la cocina mexicana y ecuatoriana. Ecuador y México cuentan con muchísimos productos iguales e incluso técnicas. Estos dos países cuentan con herencia gastronómica que proviene de los grupos étnicos precolombinos y también de las influencias que tuvieron estos dos países por medio de la conquista de los españoles. Dentro de todo esto, estas dos masas gastronómicas tienen mucho en común, pero a la misma vez se encuentran diferencias muy extensas que se convierten en un abismo cultural el cual es necesario estudiarlo y analizarlo a continuación. Entre las similitudes más grandes e importantes están las técnicas ancestrales que se utilizaban y que algunas se siguen aplicando para realizar preparaciones. Esta técnica se basa más en el uso de molinos también, molcajetes, morteros, cocción en ollas de barro y la leña. Si se empezara a hablar de las diferencias, se podría decir que la comida y su sabor son muy distintos. Mientras México se aplica con su sazón a base de chiles, Ecuador los aporta por refritos. También el uso de la tortilla, que es a diario en México, en Ecuador se transforma en arroz, pues es un producto netamente necesario en la dieta diaria de un ecuatoriano. El consumo de sopas en Ecuador es muy elevado, pues se dice que existen alrededor de 4.300 sopas diferentes. En cambio, en México los guisados son algo infalible dentro de la mesa, con el uso del chile dando colores muy interesantes a los emplatados mexicanos. Importantísimo esto, encontramos como similitudes muchos productos que en las dos naciones he podido percatar y ver que se utilizan. Uno de ellos es el maíz, el plátano, el chile, el frijol o frejol y también los granos. Marco metodológico. Bueno, aquí se ha aplicado una encuesta en la cual se ha podido ver qué tan aceptable es la cocina fusión y qué tanto se conoce de estas dos gastronomías. Esto fue con un enfoque cuantitativo con respecto a la cantidad de personas que concurren al restaurante de aplicación universitaria para analizar así la aceptación de la propuesta de una fusión gastronómica con sabores algo distintos. También se realizará en forma longitudinal con encuestas a clientes que vayan a RAW en la hora de la comida. Esto se hará en dos lapsos, ¿no? Por cuanto lo aplicado aquí será de tipo exploratorio con la intención de entrar a una área desconocida para la cocina mexicana en una población que se desconoce su capacidad de apertura hacia este nuevo ámbito culinario. Aquí hay unas variables muy interesantes y muy importantes sobre todo. Una es la innovación. Es una variable donde se ha recogido todo lo importante que es el innovar para un cocinero y sobre todo en una cocina fusión. Es muy fácil poner, por ejemplo, en vez de tortilla usar arroz. Esto podría ser una fusión, pero sería una fusión mediocre. Entonces la innovación es muy importante en esto. El precio varía mucho. Al ser un restaurante universitario, los precios no pueden ser muy extensos. Entonces tendríamos que ver proveedores, técnicas donde no se use incluso muchos recursos y todo esto, ¿no? Y sobre todo los ingredientes, respetar a los ingredientes principales
que no nos salgan muy costosos, pero que a la vez pueda respetar el sabor de estas dos naciones. Ahora, ya para terminar, explicaré en qué se basa el platillo principal que he hecho para esta tesis. Esto se basa en un menú, pero he escogido un platillo para exponer en el cual he hecho y estoy muy orgulloso de él porque se ve muy tradicional, pero a la vez sale un poco de los conceptos de los productos que se utiliza tanto en México como en Ecuador, ¿no? El siguiente platillo se basa en uno de los platillos más famosos y atractivos de México. Es una entrada de la cual se puede sacar muchas variaciones, pero a su vez el hecho de respetarla en su forma original y con sus sabores característicos es algo que cautivaría a cualquier persona. Las chalupas. Este platillo delicioso que está conformado por tortillas bañadas en manteca de cerdo, cubierto de salsa rojo verde y para terminar se le coloca chicharrón, carne o según el gusto hasta queso. Como dije, había escogido este plato porque me parece muy interesante y muy atractivo y más que todo resalta lo que es un verdadero México. He hecho unas chalupas de cuy. Estas están conformadas por tortilla bañada en manteca de cerdo, salsa roja que sería a base de ají rocoto, que es un ají que se encuentra aquí en Ecuador, y la verde sería a base de ají de pepa, donde encima se colocará carne de cuy marinada, estofada y deshebrada, terminando con ceniza de hoja de naranja. Entonces aquí presentamos el platillo que he hecho. Es una carne de cuy deshebrada. La salsa verde está hecho a base de ají de pepa que le llamamos acá. Es un ají a base de pepas de sambo o de calabaza que tiene un toque muy atostado, deliciosas. Y pues la roja hemos hecho con ají rocoto. Conclusión. En fin, es verdad que la fusión y el ingenio entre estas dos gastronomías hace que sea un mundo completamente nuevo en el paladar, uniendo productos que provienen netamente de la tierra y que en cada uno de estos países se usa mucho. Se ha llegado a crear platillos muy novedosos, llenos de sabor y sobre todo de historia. Naciones hermanas se han unido para crear un concepto nuevo y diferente en la gastronomía, donde el comensal es introducido en compartir la experiencia de nuestras raíces y la fraternidad de las técnicas y los productos que llevan entre sí. Por otro punto, también ha abierto la opción de contar con el ingenio y la imaginación, tomando retos que ayudan a crecer en el ámbito profesional y sobre todo estudiantil, ya que en el transcurso han suscitado errores y contratiempos, pero que al final se ha conseguido un resultado muy original de propuesta muy valiosa. Pues esto ha sido todo, agradezco muchísimo por su atención y en verdad espero volver a ver a todos nuevamente. Muchísimas gracias.